Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, la verdad que es muy emocionante estar aquí en esta mañana. Y me decía Dani, ¿ya listo? Le digo, para hablar en público nunca se está listo. Y la verdad que sí, he podido seguir y sigo las predicaciones en Facebook todo lo que puedo. Entonces, más o menos sé por el hilo que están estudiando. Vamos por Juan, estudiando el Evangelio de Juan. Pero en esta ocasión se ha hecho un segundo paréntesis para tener esta jornada misionera. Se tuvo la primera hace ya unos meses, cuando se pudo hablar acerca del trabajo que como iglesia hacemos dentro de nuestra ciudad, de nuestro país. Y recuerdo que el sábado se estuvo promocionando, pudieron conocer varios de estos ministerios que se realizaron, y el domingo tuvimos un reto, si no más recuerdo en Hechos, acerca de cuál es nuestro papel como iglesia para poder compartir. Y en esta segunda ocasión, esta segunda jornada, pues tengo el privilegio de estar aquí. Desde hace años estamos con la familia organizando este viaje y no nos esperábamos este regalo de poder participar en los 50 años de la iglesia y más aún todavía el poder compartir la palabra. De verdad que es un reto muy grande y es una bendición del Señor poder hacerlo. Estar en Facebook es muy bonito, te sientas allí, lo ves. Por lo menos a nosotros como familia nos anima la alabanza, nos motiva y nos mantiene al día de cómo alabar al Señor en grupo. Somos un grupo muy pequeño en Hinojosa del Duque, sabe que somos 2 familias más otras 2 hermanas que se han convertido y las últimas semanas están llegando algunos más. Pero bueno, por lo menos el Facebook nos permite saber que hay una iglesia más grande que podemos estar. Somos bendecidos con la palabra y por lo tanto seguimos también el caminar de la iglesia. Pero estar aquí es diferente. Estar aquí, recibir los abrazos, el poder ver caras conocidas, eso es diferente. Así que, hermanos del Facebook, vénganse para la iglesia. Aprovecho para animarles, porque os lo digo, que es diferente poder estar aquí en vivo y en directo, como se dice. Vamos a compartir, vamos a leer en esta mañana acerca de Filipenses. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en esta carta y vamos a meditar, como se ha hablado ya, en el capítulo 2 de Filipenses, en los primeros versículos del capítulo 2. Esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses es bastante especial. Y cuando yo estaba pensando, estaba reflexionando y meditando para compartir con ustedes en esta mañana, me identificaba mucho con el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta, sabemos que él visitó Filipos porque recibió un llamado macedonio, recordáis allí en Hechos cuando se le impidió el poder seguir hacia Asia y hubo una visión que le dijo, vete y ayúdanos en Europa. Y fue así como él pasó a Filipos y ahí pudo conocer aquella ciudad y pudo ir al río porque no había una sinagoga. Ahí conoció a Lidia y después cuando iba otra vez a la reunión se encontró con aquella mujer que estaba endemoniada, si recuerdan, y terminó el libro de Hechos, capítulo 17 de Hechos, con Pablo y Silas en la cárcel. Y así comenzó la iglesia, un poco raro, ¿no? Con 2 mujeres, una que era una comerciante, una mujer endemoniada y un carcelero. Seguramente no era el punto de vista que nosotros tendríamos para comenzar una iglesia, pero como la obra es del Señor, el Señor nos lleva a donde Él quiere y nos presenta a las personas que quiere. Y así comenzó esta iglesia. Pero Pablo ahora está escribiendo desde la cárcel. Y entonces es un poco complicado poder manifestar todo lo que está viviendo, sabiendo dónde está y oyendo lo que está pasando con la iglesia en Filipos. Entonces, escribir desde la distancia y manifestar estas palabras, como dice en el versículo 3 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con todos vosotros. Es una carta muy tierna, es una carta muy cercana,
Es una carta de agradecimiento. Pero en esa profundidad sentimental, emocional que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses, no pasa por alto los problemas que hay. Y en el capítulo 4 vemos cómo pide a estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que intenten llevar las cosas bien. Y entonces, pensando en todo esto, 25 años en el campo misionero dan para mucho, y pensar en la iglesia, en todos aquellos que hemos conocido, aquellos que cuando estaba el púlpito de aquel lado oraron y bendijeron nuestra salida, quienes recibieron a mi esposa ahora como novia en aquel tiempo, y muchos de ellos ya no están. Otros se mantienen y poder verles y achucharles, pero también está la ilusión de aquellos nuevos que de pronto recibes un mensaje o de pronto te dicen, mira, contacta con este, y uno dice, ¿y esto quién es y cómo yo llego? ¿No? Toda esa emotividad hace que Pablo pueda manifestarnos a nosotros cuán importante es el cuerpo de Cristo. Qué importante es que como creyentes, como miembros de la iglesia, no importa dónde estemos, ya se mencionó acerca de la Santa Cena y lo que esto implica tanto en la India, como puede ser en Albania, allí en España o aquí, o aquellos hermanos que están en el Encinal, o aquellos que están en Cotzal, o los que están en México. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero eso implica también que nosotros podamos entender que la vida cristiana, además de ser partícipe del cuerpo de Cristo, tiene un reto. Y esa es la filosofía del apóstol Pablo que encontramos en el capítulo 27, en el capítulo 21 del capítulo 1. Dice, mas porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era su filosofía de vida. Eso era lo que a Pablo le motivaba a seguir viviendo. Eso era lo que le daba sentido a lo que él hacía. Por lo tanto, el estar en la cárcel o el haberse encontrado con aquella mujer endemoniada solamente permitía que él pudiera manifestar cuál era su propósito de vida. El mundo ha cambiado. La iglesia ha cambiado mucho. Las misiones también. Y una de las luchas más grandes que tenemos como iglesia y como misioneros es el poder conformarnos a este mundo. Qué fácil es vivir una vida sencilla, indiferente, que no nos delate que somos cristianos. Estamos buscando nuestra comodidad, estamos buscando nuestra tranquilidad, y si me da tiempo después de enfocarme en mí, entonces haré el ministerio. Pablo dice, no, primero es el vivir para el Señor. Y si esto me lleva a la muerte, me llevará a la muerte, porque al fin y al cabo la muerte es ganancia para el Señor. Así que si nosotros tenemos esa filosofía de vida, entonces dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que o vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros tres cosas. Una, que estéis firmes en un mismo espíritu. Es muy desgarrador el poder escuchar desde lejos los problemas que la iglesia está teniendo. No, aquel ya no va porque es que no le gustó, porque no sé. No, es que ya no está aquí porque hubo una dificultad. Pablo dice, primero, tenéis que estar firmes en un mismo espíritu. Dos, combatiendo unánimes, dice, por la fe del Evangelio. Y aquí sí quiero dar gracias al Señor públicamente una vez más, porque como iglesia hasta ahora hemos podido compartir, hemos podido trabajar unánimemente en la obra de la proclamación del Evangelio. Estaría negando la obra de Dios, mintiendo y siendo un falso si no digo cómo la iglesia, por lo menos en nuestro ministerio, que ya son casi 30 años desde que estuvimos aquí la primera experiencia misionera, la iglesia ha sido fiel en sus oraciones, en sus palabras de ánimo, en sus ofrendas, y yo creo que no solo para mí. Si pudiera pedirle a los hermanos que estamos aquí hoy de otros, que hemos venido de otros lugares, diríamos cómo el Señor ha sido fiel. Estar firmes, combatiendo la proclamación del Evangelio y en nada intimidado por los que se oponen. Y ahora sobran los opositores al Evangelio.
Aún dentro de nosotros mismos vemos cómo están creciendo grupos que no están de acuerdo con la sana doctrina y están intentando meter allí cizaña. Cuánto más los de afuera. Estamos en una sociedad en donde, por lo menos en nuestro contexto europeo, cada vez se hace más complicado tener esa conducta que manifieste la obra de Dios. Ya decía aquí Gabriel del versículo y muchas veces vienen nuestros niños, yo doy clases de religión evangélica, como muchos de ustedes saben, y dice, Hassel, es curioso, una anécdota, es curioso porque los únicos que me han dicho maestro o don Hassel han sido mis hijos en el colegio. Todos los demás, te digo siempre, dice Hassel, ¿no? Hassel dice, es que la maestra, el maestro dice que venimos del mono. Es que dice, ¿qué es eso del Big Bang? Es que dice que no hay hombres ni mujeres. Es que todas estas cosas se está metiendo. Y tú no puedes poder rebatir todo esto de una manera directa si no es porque yo tengo libertad de cátedra y desde la clase con mi Biblia puedo decirles esto. Pero esto es lo que está viviendo Pablo y eso está animando a la iglesia. Estar firmes, combatiendo por la proclamación del Evangelio y resistiendo a los que se oponen. Qué difícil, ¿no? Porque estamos muy cómodos aquí. Pero nos toca salir allí y poder proclamar el Evangelio. Así que teniendo estas cosas muy claras, el apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Es difícil poder entender cómo Pablo ahora cambia el giro. Pero Pablo, si amas tanto a esta iglesia, si estás agradeciendo por lo que Filipos está haciendo, ¿cómo es que ahora lanza este reto? Dice, completad mi gozo. ¿Acaso no lo estaba haciendo los hermanos? ¿Por qué él está pidiendo que todos sean de un mismo sentir? Por tanto, puede ser traducido también entonces. Y sí que hay ahí no es un sí condicional. Sí es un sí aseverativo basado en una evidencia real que ha existido. Entonces, en lugar de sí, podríamos decir ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay alguna misericordia, completad mi gozo. Y esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos la obra del Padre, tenemos la comunión del Espíritu y tenemos la consolación en Cristo. Y ya que tenemos estas cosas, dice el apóstol Pablo, entonces ahora nos toca a nosotros completar el gozo de cada uno de nosotros. Ahora vosotros, ya que sois renovados, ya que habéis sido transformados, ya que vuestro espíritu ha sido transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús, entonces, dice Pablo, podemos completar el gozo de los unos con los otros. ¿Qué estaba pasando? Pues que los hermanos de Filipos habían visto que Pablo ahora estaba en la cárcel. Pero ¿podéis imaginaros eso? El apóstol Pablo, aquel que vino a predicarnos el Evangelio, aquel que dijo que era ciudadano romano y que lo tuvieron que sacar casi que con honores de la cárcel por su ciudadanía, ahora está en la cárcel. Pero no solamente eso, dice que hay algunos que están predicando el Evangelio por envidia, por contienda, otros están predicando el Evangelio por provecho propio. Entonces había como en la iglesia de Filipo un pensamiento de cómo puede ser que Pablo está en estas condiciones cuando predica el Evangelio. Y esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces. Una de las cosas que yo aprendí al estar en España, una de las primeras cosas que me dijeron es: ten cuidado cuando dices conviértete al Señor porque todas tus penas se van a acabar. Tenemos una hermana de la cual ustedes han estado orando muchas veces.
fue la primera mujer que asistió a nuestras actividades como iglesia evangélica que hicimos en el año 2013. Fue la primera con su hija y su nieta que nos visitó a nuestra casa en nuestro culto que tuvimos allí. Y en un estudio devocional, en un estudio bíblico, por teléfono, que lo teníamos por la cuestión del COVID, viene y dice: yo quiero conocer a Jesús. No sabéis lo que esta mujer está pasando desde entonces. Ha muerto su marido de cáncer. Su hijo se ha separado de su mujer, uno de sus hijos. La otra ahora se está separando. El otro ha tenido un accidente de tráfico. Ella está ahora mismo en una cirugía porque le han encontrado un tumor. Es que pareciera ser que cada vez que nos acercamos al Señor, más cosas vienen. ¿Y ese es el evangelio que Pablo ha traído? El que lo tiene ahora en la cárcel. Pero ¿por qué para los filipenses era tan complicado eso? La iglesia, la ciudad de Filipos había sido una ciudad que se construyó entre otros motivos, para que fuese el retiro de los senadores, de los generales y de todos aquellos importantes de Roma, para que vinieran a descansar su jubilación allí a la orilla del Mediterráneo. Era una ciudad que tenía muchas minas de oro. Entonces, ¿pueden ustedes imaginarse lo que era llegar a un café y sentarte? ¿Y tú quién eres? Pues yo fui el senador tal y cual. Ah, pues yo fui el general. Y está contando aquellas grandezas, ¿no? Y ahora resulta que el apóstol está en la cárcel. Ahora resulta que aquel que promovía el evangelio está diciendo que hay unos que lo hacen con envidia, con contienda y con todas estas cuestiones. Para los filipenses era un choque muy fuerte, porque sin duda alguna estas características culturales habían entrado en la iglesia, y algunos en la iglesia, como dice allí en el versículo 15 del capítulo 1, estarían predicando por envidia, estarían predicando por contienda, estarían predicando por orgullo, por cualquier cosa para decir: yo soy mejor que tú. ¿Y cuántas veces luchamos en ello en el ministerio y en la iglesia? ¿Cuántas veces vemos que hay ministerios y que algunos de nosotros estamos trabajando para ponernos las medallas? Porque yo hago más que tú. Y es una lucha constante con la que tenemos. Por eso el apóstol Pablo les dice a ellos: nada hagáis por contienda. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en el versículo 2 diciendo: sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, siendo de un mismo pensar. Y hermanos, aquí es importante para la misión en particular que seamos de una misma idea, de un mismo pensamiento, como creyentes, como iglesia de Centro Bíblico El Camino. Porque si sabemos cuál es nuestra misión, y nos la recuerdan muchas veces como iglesia incondicional, como discípulos incondicionales que somos, tenemos que trabajar en unidad. Porque si la iglesia aquí en Guatemala, en la zona 12, no trabaja en unidad, esa desunión se va a ver manifestada también allí en el campo misionero. Espero que no podamos decir nosotros: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, o digo por no decir nombres del liderazgo de aquí. No podemos trabajar de esa manera. Tenemos que trabajar en unidad. Cuando yo doy mis ofrendas, cuando yo doy mi tiempo de la alabanza aquí, lo hago por una misma cosa, un mismo pensar, siendo unánimes en el Señor. No enfocándome en mí mismo, sino en el bien de los otros. Al estar meditando en esto era complicado, pues, pensar cómo Pablo estaba hablando de estas situaciones. En el versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que Pablo está diciendo aquí de una manera negativa, si podríamos verlo, más que negativismo, es de una manera sacrificial. Nada hagáis por contienda es cuando nosotros estamos trabajando buscando por lo mío mismo y no importándome lo que pueda causarle a los demás. Lo importante es que mi
vida, mi familia, mi ministerio, lo que yo hago, mi iglesia, pueda salir adelante, no importa lo que yo deje atrás. Eso es trabajar por contienda. Dice tampoco no hagáis nada por vanagloria, una gloria vacía. Y Dios nos libre si como iglesia nosotros caemos en querer trabajar por una gloria vacía. ¿Cuál es esa gloria vacía? La de este mundo. Ya sabéis que tenemos las 3 hijas adolescentes, jóvenes por allí, y es difícil el poder competir con la sociedad que tenemos ahora. Los iPhone, qué apetecibles son, ¿no? ¿Quién no quiere tener un iPhone? O la televisión más grande. ¿Para qué? Yo no sé para qué, porque luego están con el móvil ahí viendo y la televisión nada, ¿no? Mi hijo, ahí con 8 años que va a cumplir ahora, dice, mira, un Maserati. Yo se sabe todos los nombres de los carros. Este no se fija en el camión aquel, la camioneta, la otra, no. Ahí en aquel carro deportivo, ¿no? La papá mira, se lo sabe los nombres. Vuestros hijos creo que no son diferentes a los nuestros. Esto es lo que la sociedad nos está diciendo. Ponte esas medallas, porque tú eres importante. Reclama tu derecho, reclama tu lugar, porque te has esforzado. No te dejes pisotear por otro. ¿Para qué? ¿Estás tonto? Como diríamos ahí. ¿Acaso vale más lo que el otro está haciendo? Esa es una vana gloria, una gloria vacía. Y dice Pablo, no hagamos eso. Tampoco dice que lo hagamos como estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y hay otra versión que dice, no, como estimándote a ti inferior a los demás. Leer esto es como empezar a recibir puñaladas, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene estas características en la vida? Yo el primero. Y sí fastidia cuando los aplausos van para otro y no van para ti. Sí fastidia cuando tú estás dando ahí, trabajando fuerte y no ves ningún resultado. Sí duele cuando pasan al lado de uno y no te saludan. Sí duele cuando tú estás con necesidades y pareciera ser que hasta el Señor se olvida de cuáles son tus necesidades. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuidado con estas cuestiones, porque eso impide que completemos el gozo de los demás. Porque eso hace que yo venga aquí a quejarme, hermanos, que ustedes nunca mandan ofrenda, es que nunca me escriben, yo pasando necesidades y ustedes aquí como que sin nada. Miren ahora, eso me lleva a todas estas cuestiones. Porque con todo lo que hemos luchado, lo que nos hemos ido de misioneros, hemos dejado a nuestra familia y luego ¿para qué? Eso es una vanagloria. Y no estamos libres de caer en estos pensamientos y en estas actitudes. Pero aquí en la iglesia lo mismo. ¿Cuántos anhelamos, no? Como hace un par de domingos, poder pasar como a Marta Raquel aquí por todo ese ministerio de Ujieres. Pero ¿sabes lo que significa ser Ujier, no? Es más fácil venir a predicar aquí, porque aquí sí te ven. O están en el grupo de alabanza, ¿no? Las cámaras están enfocadas en ti. Lo digo delante de mis hermanos aquí porque no tengo nada en contra de ellos y yo sé que no están buscando eso. Pero muchas veces preferimos que nos conozcan en Facebook por lo que hacemos aquí, más que por levantar la silla allí. Un estudio bíblico, pero tú sabes lo que es un estudio bíblico, tener que estar llamando, pero si nunca me llaman a mí, ahora voy a estar llamando a otros. Estaba estudiando la palabra para poder presentarme y luego preguntas, nadie levanta la mano, todos sí. ¿Verdad? Y eso duele. Porque luego dices tú, mira, es que yo tengo un estudio bíblico y no veas ahí cómo son de pilas y trabajan, ¿no? Los jóvenes, el grupo de jóvenes de mi iglesia va, está, hace y todo. Y el nuestro, es que los papás nunca los dejan ir, es que los tenemos que ir a traer. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando queremos nuestra propia gloria, cuando hacemos las cosas por contienda,
estas situaciones pasan, no completamos el gozo del creyente que está a nuestro lado. No completamos el gozo de nuestros hermanos. ¿Qué debo hacer entonces? Dice Pablo, que tenemos que trabajar con humildad. Con humildad. Y aquí venía otro machetazo para los filipenses. Pablo dice, yo me he hecho siervo. Porque como veremos más adelante, fue la actitud de Cristo que se hizo siervo. Y la palabra que está utilizando ahí es doulos, que significa esclavo. Para todos es común la idea, es familiar la idea de cuando Jesús va y limpia los pies a sus discípulos. Pero eso era lo fácil. Eso era lo fácil del esclavo. Y ahora me dices a mí que fui senador, yo que fui general, yo que estuve allí, me dices que yo voy a ser un esclavo. Pablo, tú estás tonto. ¿Tú qué estás pensando? Yo voy a tener que venir a servir. Yo voy a tener que sacar de mi bolsillo para dar a estos. No. Pues dice Pablo, sí. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, este es el sentir que hubo también en Cristo. No es porque yo esté en la cárcel. No es por lo que yo haya hecho por vosotros. No es por el evangelio que Lidia haya compartido. No es por lo que el carcelero hizo. Es por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que Cristo no abusó, no quiso el usurpar ni los atributos ni el estatus de Dios para no obedecer. Cristo entendió que aún siendo Dios, que aún estando Él desde el principio y teniendo toda la autoridad, Él debía en obediencia someterse. Esto no va con lo que dice la sociedad hoy en día. Esto no va con lo que estamos aprendiendo y lo estamos enseñando en toda entidad académica. Porque tú sí que puedes. Porque tú sí vales. Porque tú tienes que sacar y tienes que empoderarte. Y tienes que sacar todo lo que hay de ti, toda esa energía positiva que te va a impulsar. Cristo, pudiendo haberlo hecho, dice que se humilló. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a qué aferrarse, sino que se despojó, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es como una jarra, dice, que se vacía, que ya no tiene nada. Y Él eso es lo que hizo. Y se humilló y estando en forma de siervo, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí es donde Pablo saca su filosofía de vida. Si Jesús siendo Dios, si siendo el creador de todo, si Él teniendo toda autoridad, por obediencia a una misión especial, tu salvación, mi salvación, por un activo mejor que una corona, que un título de senador, sino que ver a miles y millares y millares congregándose ante el gran trono de nuestro Dios, arrodillándose y proclamando que Jesús es el Señor. Si Él por ese motivo estuvo dispuesto a humillarse, ¿cuánto más nosotros no podemos hacerlo para la gloria de Él, como dice allí? Ese es el sentir que el Señor quiere. Ese es el sentir por el cual el apóstol Pablo está animando a la iglesia a que sean de un mismo sentir. Que esos tres aspectos negativos de nuestra sociedad que nos impulsan puedan ser transformados por tres elementos del carácter cristiano. Una opinión humilde de nosotros,
Y daros cuenta cómo esa opinión está afectando directamente al pensamiento, porque soy yo quien decido hasta dónde voy a querer humillarme. Soy yo quien decido hasta dónde voy a querer trabajar por los demás. Soy yo quien decido hasta dónde quiero alcanzar a otros para el Señor. Aquí en nuestra mente empiezan las decisiones que voy a tomar. Aquí en mi mente comienza cuando yo estoy dispuesto a ceder mi vida para la gloria de Dios, pero también para entender que si yo no recibo a Cristo en mi corazón, no podré lograr alcanzar la meta que Dios ha tenido para mí, mi salvación en Él. No son las emociones. Por eso el apóstol Pablo no está apelando primeramente al corazón, está apelando a la mente. Ese sentir que hubo en Cristo no está hablando de un sentimiento, está hablando de la decisión firme que Cristo tomó para humillarse por ti y por mí. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Cuál va a ser tu filosofía de vida? Mira, hay muchos carros allá afuera. Y yo creo que puedes optar a uno de ellos. Están haciendo unos edificios preciosos aquí con piscina y puedes optar a ellos. Hay unas oportunidades de becas para estudios fenomenales para tus hijos y puedes optar a ellos. Y vas a estar dispuesto a sacrificarte por ello. Pero estás dispuesto a sacrificarte por la proclamación del Evangelio. ¿Estás dispuesto a sacrificarte para estar firme en Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificarte para poder oponerte a aquellos que se oponen, valga la redundancia, al Evangelio? ¿Cuál va a ser tu filosofía de vida? ¿En dónde vas a enfocarte? El Señor te está diciendo hoy, cambia tu mente, sé humilde. Puedas tú también asimilar ese sentimiento que hubo en Cristo para que humildemente puedas entregarte a otros por amor al Señor Jesús. Pero si no conoces al Señor, también te está hablando a tu corazón hoy. ¿Para qué vas a vivir? ¿Qué estás luchando en este día? ¿Qué estás trabajando? ¿Para qué estás involucrando toda tu energía? Sabiendo que al final de nuestros días, dice que está destinado que todos muramos y que después nos presentemos ante el tribunal de Dios. Y esa corona sí que vale la pena. Ese trabajo sí que vale la pena. Poder presentarnos a Él vestidos con las vestiduras blancas que Jesucristo nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz. Porque después de que Cristo Jesús dice que se humilló y murió en la cruz, que según vemos en Deuteronomio y en Gálatas, era una maldición poder hacerlo. Después de eso dice que Dios lo levantó y lo exaltó. Y no es solamente que lo puso por ahí encima, dice que sino le dio autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Para que todo mundo, dice, que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. ¿Das cuenta de ese juego de palabras? Hemos estado cantando, hazme un siervo para tu gloria. ¿Estás seguro que quieres ser un siervo para su gloria? ¿Estás seguro que quieres tú que todo mundo conozca el amor y la esperanza en Cristo Jesús? Pero eso parte de ti. Parte de la decisión que tú tomes. Ahora, sería genial que todos nos fuéramos de misioneros al extranjero. Pero claro, ¿quién se queda aquí? Pues aquí estás tú. Aquí está usted, hermano, hermana. Aquí estás tú, joven, señorita. Para que desde aquí puedas proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Estás tú dispuesto a que tu vida pueda hacer ese sacrificio? ¿Estás tú dispuesto a que tu meta personal, individual, pueda ir en consonancia con la meta de la iglesia, con la meta de la misión de Dios para nuestra iglesia? En la medida en que trabajemos individualmente por el bien común, todo el mundo conocerá que Jesucristo es el Señor.
Espero que como iglesia podamos ser conscientes que nuestra vida eclesial, nuestra vida social, familiar, esté siendo una contribución para la gloria de Dios. Que tu pensamiento, que tu acción y tu sentimiento pueda ser para la gloria de Dios. Si hasta ahora has estado viviendo tú pensando en que yo aquí lo más importante es mi vida, mi familia, mi bienestar, y el Señor está tocando tu corazón, pues dile: Señor, quiero ser un siervo para tu gloria. Quiero que haya en mí ese sentir que hubo también en Cristo. Imaginaros, aquí nos compara. Andamos buscando modelos con quien compararnos. Aquí tienes la mejor comparación que se te puede hacer en tu vida. Parécete a Cristo Jesús. Sé como Cristo Jesús. Si no has recibido a Cristo, hoy tiene la oportunidad de decir: Señor, yo quiero ser como Cristo Jesús. Entrego mi vida a ti. Y si tú has estado desenfocado, pensando más en ti y lo que la iglesia puede dar para ti, di: Señor, yo quiero ser para tu gloria un instrumento en Cristo Jesús. Completemos el gozo de Cristo. Completemos nuestro gozo unánimes en Cristo Jesús, sintiendo una misma cosa, viviendo en humildad, dispuestos a que nuestra vida sacrificial sea para la edificación, para la proclamación y para poder resistir a aquel que se opone al Evangelio. Y si así lo hacemos, queridos hermanos, el Señor recibirá toda honra y toda gloria por siempre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta invitación que tenemos en esta carta tan preciosa. Una carta que acerca a nuestro corazón, Señor, como iglesia. Qué alegría cuando allí en Hinojosa del Duque podemos ver en Facebook esta congregación alabándote. Qué gozo poder recibir un correo electrónico o una respuesta a nuestras cartas de oración. Señor, nuestro corazón se hincha de emoción cuando estamos aquí recibiendo los abrazos. Pero esto no es suficiente si no lo hacemos para tu gloria. Haz, Señor, que como iglesia podamos no amoldarnos a este mundo, sino que viviendo una vida sacrificial en donde más vale morir que vivir en Cristo Jesús. Que donde nosotros entendamos que nuestra muerte en Cristo tiene más valor a pesar del sacrificio. Podamos estar firmes como creyentes, pero firmes como iglesia. Podamos proclamar tu palabra como creyente, pero también como iglesia. Y podamos estar prestos para la defensa del Evangelio como creyente, pero también como iglesia. Y Señor, si aquí hay alguien todavía que aún no te conoce, hoy te ruego en el nombre de Cristo que pueda entender el sentir que hubo en Cristo, que por Él estuvo dispuesto a morir, como lo has hecho por mí y por cada uno de los hermanos. Queremos, Señor, que nuestro sentido de vida como iglesia pueda ser para tu honra y para tu gloria. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.